Hola, muy buenas tardes. Les habla el estudiante Jonathan Baltasar Mamani de la carrera de Mecánica de la Universidad Autónoma Gabriel Moreno. En este caso les voy a explicar un poco sobre algunos componentes electrónicos. En primer lugar, que todo el mundo conocemos una batería. Vulgarmente se lo conoce como pila, sí, pero no está bien dicho. Técnicamente se le dice una batería. Y esta batería, ¿qué es una batería? La batería es un acumulador de energía en la cual nosotros podemos acumular el voltaje que deseemos en un recipiente, por ejemplo, esta batería, se podría decir. Y este acumulador, su símbolo sería este de acá. Dos rayas con una raya vertical, horizontal, doblemente con positivo y negativo. Estas baterías son baterías de corriente continua, o sea que tienen polaridad, ¿sí? Y su símbolo de medida de esto sería el voltio, que sería así, el voltaje, que sería la V de voltios, se mide en voltios. Y pasemos a lo siguiente, una bobina. ¿Qué es una bobina? Una bobina es un alambre enrollado, o sea, consigo una base, un eje y lo envuelvo y la cual yo le conecto energía. Esta crea campo magnético y a la vez puede atraer diferentes objetos. Ese es su dibujo más pictórico, sería este de acá. Y esta bobina, su símbolo sería de esta manera. Esto sería su símbolo del campo de la electrónica o de la electricidad. Y su medición sería en ohmios. En ohmios, sí, porque la resistencia, digo, estas bobinas presentan resistencia. Tienen que tener resistencia, pero poca resistencia. Y cuando están malogradas, presentan un poco más de resistencia. Ya, ahora vamos a lo que es un circuito integrado. Un circuito integrado es, en su interior tiene diodos, resistencia y transistores, ¿sí? Y esta funciona como un semiconductor de la energía, ¿sí? Otros lo conocen con una tipo memoria o algo así, pero no está bien dicho, digamos. Y su símbolo de este circuito integrado sería de esta manera. De esta manera. ¿Sí? Y se los puede medir en continuidad, o en el símbolo de diodo. ¿Sí? Y ahora que vamos a que mayormente conocemos, que son los capacitores o condensadores. En este momento les voy a mostrar esta tabla. Esto de acá, esta fila de acá, son condensadores polarizados, o sea que tienen una polaridad que subasta, tienen positivo y negativo. Y estos de acá son condensadores no polarizados, o sea que no tiene polaridad, es decir, el colocarle una placa no tiene posición, ¿sí? Mientras la otra sí tiene posición. Y como tiene polaridad se las respeta. Si no lo colocamos correctamente en su polaridad podemos quemarlo o algo por el estilo así. Y este tipo de condensadores, su función de ambos es almacenar energía, ¿sí? Un condensador es que almacena la energía prácticamente. Y su forma de medición de estos capacitores es en faradios, que se lo denomina con la letra F. Y su símbolo sería este símbolo de acá. Esta es su forma de medición. Este de acá, que tiene signos más y menos, son de un condensador polarizado. Y esto de acá es del condensador no polarizado, en sí que no tiene polaridad y puede ir en diferentes partes. Ahora vamos a un poco más entrando a los que vulgarmente conocemos, o la gente le dice, la gente que no conoce, pero para eso estamos nosotros. Esto es un diodo, es un diodo LED. ¿Cuál es la función de un diodo? La función de un diodo es que permite circular la corriente en un solo sentido, ¿sí? En un solo sentido. Tiene ánodo y cátodo. Específicamente los diodos son estos acá. Todo esto de esta fila acá.
ánodo o cátodo. El cátodo tiene como una franjita negra o blanca en otros casos. Su función de estos diodos, como lo acabo de repetir, es permitir el circular la corriente en un solo sentido. Esto sería ánodo y cátodo. Ánodo y cátodo, ¿sí? Que permite circular la corriente en un solo sentido. En sí también los diodos son también conocidos como electroválvulas, ¿sí? Porque si esta es la función de este diodo, permite que la circulación vaya en un solo sentido, y cuando hay un corte o otro circuito por el estilo, hay un cortocircuito, este diodo permite que no vuelva esa corriente que está botando para alimentar o controlar otro circuito a través de los diodos. Esta que hace permite que no entre la corriente otra vez para acá, o sea, también puede funcionar como un protector. Y las formas de medición de los diodos, que es en un multitester, se lo mide en el lado de continuidad o diodos, que sería esto de acá, ¿sí? Continuidad, todo eso, su forma de medición del diodo. También hay diferentes tipos de diodos: diodos Zener, los diodos rectificadores, los diodos LED. En este caso es un diodo LED. Ahora, este es un diodo Zener. Un diodo Zener es parecido a esto, sino que es de cristal. Cumple la misma función, sino que esta tiene la capacidad de trabajar con corrientes muy altas, y más que todo se lo ocupan a otros para transformar la corriente alterna a corriente continua. O sea, esta trabaja en varias con corrientes muy de alto, elevado su voltaje. Este sería su dibujito, ¿sí? Ahora, los fusibles. Sí, los fusibles. Digo, su forma del diodo Zener en los campos electrónicos sería este, y en los diodos normal sería este de acá, ¿sí? Ahora, los fusibles. ¿Qué son los fusibles? Los fusibles son aparatos eléctricos que permiten pasar una cierta cantidad de amperios, o el amperaje o la corriente, ¿sí? Una cierta cantidad. Su dibujo de un fusible sería prácticamente así, que tiene dos patitas así, y esta, que son aleaciones de metales, que solamente deja circular un solo paso de la corriente. Su símbolo de este aparato eléctrico sería una raya con ondulaciones y un poco más. Y su forma de medición, otros miden continuidad, otros le miden resistencia. Continuidad es para ver si la corriente circula dentro del fusible, y resistencia a ver cuando ya no deja pasar esa cierta corriente, entonces ya está presentando una resistencia y no deja pasar lo que debería pasar de la corriente. Y los interruptores SPDT y los SPST, que son esto de acá y esto de acá. La diferencia del uno con el otro es que el uno tiene una salida, tiene una entrada y dos salidas, que sería hasta acá. Este sería el SPDT, que tiene una entrada y dos salidas. Entonces, el interruptor CPST solamente tendría una entrada y una salida. Esa sería acá. Sí, y su forma de medición de ambos, otros miden también continuidad, y otros miden resistencia. Que estos serían sus símbolos. Esto de acá. Sí, y ya. Bueno, otro dato más que le quería dar son los motores o motorcitos de corriente continua, que estos motorcitos tienen dependiendo de su tamaño, reciben un cierto voltaje para que funcione. Si excedemos su voltaje, podrían quemarse. Y como es un motorcito, en sí es un motor eléctrico, interiormente tiene una bobina, y las bobinas se miden en resistencias, que serían ohm. Ya les he vuelto a repetir, sería así.
en ohmios, ¿sí? Y su símbolo eléctrico sería así. Sería su símbolo en el campo de la electricidad o en el campo de la electrónica. Ya. Este es muy importante para hacer ciertos trabajos. Luego, vamos a seguir a un parlante. ¿Qué es este de acá? Todo el mundo lo conocemos y prácticamente a todos nos agrada mucho porque nos da gran facilidad de hacer los audios pequeños y los pasamos acá y podemos tener una gran potencia de auditividad. En sí, esta transforma la energía en campo, en ondas, sí, y que es percibible al oído humano. Estas de acá podrían medirse en vatios, en watts o en resistencia, ya que estas permiten, otros la miden así. Y su símbolo de esta sería esta. Su símbolo en el campo de la electrónica o de la electricidad. Y se las mide, pueden medir en ohmios, puede presentar una resistencia o se la puede medir en watts, que ya vienen algunos permitidos acá. Y luego, una resistencia variable. ¿Qué es una resistencia variable? Una resistencia variable es un aparato eléctrico o electrónico, se podría decir, que tan solo presionar las perillitas, que sería este de acá, yo puedo modificar la resistencia. Por eso se le dice resistencia variable, porque yo puedo modificar la resistencia desde 1K hasta 100K, 1000K, 10K, dependiendo de lo que yo deseo, también el movimiento de la perilla. Sí, y su símbolo de esta sería así. El símbolo de la resistencia. La resistencia, porque tiene una entrada o dos salidas, o una entrada o una salida igual, ¿sí? Y se las miden ohmios. ¿Sí? Ok, ahora vamos a otro interruptor que tan solo pulsarlo permitimos el paso de la corriente, que sería un pulsador. Este de acá. Tan solo clic, 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 clic podemos permitir el paso o podemos cortar el circuito de la corriente. Y este interruptor es muy importante, y en el campo de la electrónica, en el caso de los televisores, lo ocupan para presionar, aumentar o disminuir el volumen dentro de la tele. Y su símbolo de este sería así. Este de acá sería. Otros pueden medirle continuidad para ver si está bien o está mal. Otros le miden resistencia, porque tanto presionarlos internamente tienen como placas, ¿sí? Y cuando hacemos el clic, 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 esta presenta chispa, entonces puede crear carbonillo. Ahora vamos, ¿qué es una resistencia? Una resistencia. Esta acá. Las resistencias tienen diferentes modelos, diferentes códigos de colores, y cada código de color presenta un valor determinado de la resistencia. Bueno, continuando. La resistencia. Su forma de medición sería en ohmios, ¿sí? En ohmios. ¿Qué es una resistencia? La resistencia es un aparato eléctrico o electrónico que se opone al paso de la corriente. Digamos que yo le pongo acá, impide, o sea, no deja circular. Si yo de aquí meto 700 amperes y yo tengo una resistencia X, entonces esta va a oponerse a que no entre todos esos 700 amperes y solamente va a salir una cierta cantidad de amperaje. Para eso sirve una resistencia. Sí, su forma de medición es el ohmio, ¿sí? Y su símbolo en el campo de la electrónica o de la electricidad sería este de acá. ¿Sí? Ahora, vamos, ¿qué es una fotocelda? Una fotocelda es un componente eléctrico o electrónico que tan solo yo, que sería este de acá, presiono el dedo, puedo aumentar la intensidad. Otros lo conocen como un sensorcito, los que lo conocen, pero sí, está bien. Y como es una resistencia, se les puede medir en ohmios, y su símbolo sería una raya, un rectángulo y dos flechitas para abajo.
su símbolo. Ok, ahora vamos a lo que es un transistor, que sería este de acá, que tiene como una bolita negra y 3 patitas. Un transistor es un componente también electrónico, es un semiconductor que trabaja como un interruptor o como un amplificador de corriente, ¿sí? Y hay dos tipos, NP y PNP. Y las formas de mediciones del transistor serían en diodos. Que sería este de acá. Son los diodos. Tiene una base, un emisor y un colector. Ahora, una bobina de núcleo de tierra, que sería esta acá. Estas bobinas se las miden ohmios y particularmente tiene 2 bobinas, así es un transformador que podemos transformar, qué sé yo. Yo le meto una batería de 9 voltios, lo conecto a este transformador y aquí me puede salir más de lo que es esta pila. Es un transformador, ¿ok? Y su campo, o sea, este transformador permite transformar de corriente alterna a continua o de continua a alterna, ¿sí? Entonces su símbolo de este de acá sería este acá. Y sería este de acá, su símbolo electrónico. Y se mide en ohmios, ¿sí? Porque a la larga pueden presentar resistencia los alambres. Y ahora vamos a lo que